Es marzo de 2014, cuando literalmente se borró un avión de los radares. No es falla de los instrumentos, dijeron los ingenieros. Es de las peores noticias que puede recibir una torre de control. Alerta roja en la ciudad de Kuala Lumpur, en Malasia, desde donde había despegado hace una hora. Alerta roja en Beijing, China, en donde debía aterrizar. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrea y bienvenidos a Mundo Creepy. En este canal hablaremos sobre temáticas sobrenaturales, como contos misteriosos, sucesos extraños y cosas por el estilo. El día de hoy estaremos hablando sobre la desaparición del vuelo MH370, que es uno de los misterios más grandes de la aviación en la historia. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de la aerolínea Malaysia Airlines partió a las 12:41 de la mañana del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, en Malasia, con 239 pasajeros a bordo, con destino a la ciudad de Pekín, en China. Pero casi 2 horas después de su despegue, el avión perdió contacto con la torre de control. Antes de que esto ocurriera, ellos recibieron una última llamada por parte del piloto del avión. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Después de que ellos perdieran contacto con la torre de control de Malasia, ellos debían entrar al radar del espacio aéreo vietnamita, pero esto nunca pasó. Por el contrario, gracias a que diferentes lugares pudieron captar levemente las señales del avión, se pudo trazar una ruta que el avión pudo haber tomado, que indica que el avión se desvió hacia el sur, adentrándose en el Océano Índico. Y como tal, esos son los únicos registros oficiales sobre lo que ocurrió durante el vuelo. Se realizó una búsqueda masiva en la que participaron países como Australia, China, organizaciones como el FBI, pero no se pudo dar con el paradero del avión. Y ha sido una de las búsquedas más exhaustivas y más costosas de la historia de la aviación. Como teorías hay muchas en sí, pero les voy a hablar solamente de dos que son como las más fuertes, diría yo. En un primer momento se pensó que había sido un accidente aéreo, que el avión había fallado o se había quedado sin combustible y pues evidentemente cayó al agua. Pero muchos científicos y personas que saben del tema entran en discordia con esta teoría porque dicen que no es posible que esto haya ocurrido. No se encontraron restos del avión, no hubo fuego, tampoco hubieron llamados de emergencia por parte de la tripulación, entonces se cree que es muy poco probable que haya ocurrido un accidente. En el 2016, en una isla cercana a donde se supone pudo haber ocurrido el accidente, se encontró el ala de un avión. Y después de eso empezaron a aparecer diferentes partes de aviones en diferentes islas aledañas. En ese momento las autoridades pensaron que esta era la prueba y que lo que había ocurrido con el avión años antes había sido un accidente. Los expertos en accidentes aéreos afirman que es imposible que un avión que cae en picada a esa velocidad no quede desintegrado al caer al océano. Y las piezas de avión que se encontraron en las diferentes islas son demasiado grandes como para formar parte de un accidente de esa magnitud. Pero a pesar de que hay muchas pruebas que contradigan esta teoría, es la oficial y es con la que se cerró el caso. La siguiente teoría es una que tomó mucha fuerza tiempo después de que pasó todo y que tiene mucho sentido teniendo en cuenta todo lo que ocurrió durante el vuelo y también muchas inconsistencias que se descubrieron tiempo después. Estoy hablando de la teoría que habla de que pudo haber sido un secuestro. Como les comenté anteriormente, la aeronave tuvo una última llamada con la torre de control antes de adentrarse al océano que conecta con Vietnam. Las personas que habían trabajado con los tripulantes de ese vuelo dijeron que no habían reconocido la voz de la persona que había hablado al momento de comunicarse con la torre de control. Entonces se cree que pudo haber sido un tercero el que se comunicó con la torre de control. También el cambio de ruta, según los expertos, es muy raro que ocurra, y si ocurre es porque hay, digamos, una emergencia o algo anormal está pasando durante el vuelo, que pone en peligro la vida de los tripulantes y de los pasajeros. Pero si hubiera sido así, el piloto hubiera tenido que comunicarse y comentar la situación con la torre de control, cosa que no pasó. Para ese momento la teoría quedó completamente descartada, pero ocurrió algo muy extraño. Si realmente hubiera ocurrido un accidente, los celulares que estaban dentro del avión hubieran tenido que dejar de funcionar. Cuando empezó a generalizarse la noticia de que el avión se había perdido, los familiares de los pasajeros intentaron comunicarse con ellos. Lo más extraño es que a la mayoría de pasajeros les entraba la llamada, como que tenían señal, el celular aún funcionaba, tenían batería, pero es muy extraño que, teniendo en cuenta, estamos hablando de un accidente aéreo que fue fatal y cayó al océano. Es muy extraño que esto ocurra. Todo esto da pie para decir que en realidad no fue un accidente, sino un secuestro, y que tanto la tripulación como los pasajeros están en algún lugar escondidos, en una base militar, no se sabe realmente, pero es una teoría que puede tener sentido, pero pues como sabemos son teorías y nada está confirmado.
Y pues bueno, eso fue todo lo que les quería contar sobre el MH370. Hasta la fecha no hay una conclusión verídica que diga qué fue lo que verdaderamente pasó con las víctimas y con el avión. Era muy interesante, pero a la vez muy fuerte, ya que los familiares de las víctimas nunca pudieron saber qué fue lo que pasó con ellos y dónde fue que realmente terminaron estas personas. Verdaderamente este tipo de historias y de casos son los que me hacen pensar la realidad supera la ficción. En algún lado de la pantalla les voy a estar dejando mi Instagram por si me desean seguir. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver el video, espero que lo hayan disfrutado muchísimo y ustedes y yo nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!